Antes de comenzar a analizar pasajes específicos sobre el diezmo, necesitamos detenernos y hacer algo que muchas veces se pasa por alto: definir correctamente aquello que estamos estudiando. A lo largo de los años se han formado muchas opiniones, tradiciones y enseñanzas acerca del diezmo. Algunas personas lo consideran una obligación permanente para todos los creyentes. Otras lo ven como una práctica exclusiva de Israel. Y otras más simplemente repiten lo que han escuchado sin haber examinado cuidadosamente lo que realmente enseñan las Escrituras. Por esa razón, este capítulo no comienza con conclusiones. Tampoco comienza defendiendo una postura. Comienza con una pregunta fundamental: ¿qué era realmente el diezmo bíblico? Para responderla, necesitaremos examinar varios aspectos importantes. Tendremos que definir el significado de la palabra diezmo. Tendremos que analizar si todos utilizan esa palabra con el mismo significado. También estudiaremos si el diezmo existía antes de la ley de Moisés, cuál era su relación con el sistema de Israel y si se trataba de una costumbre, un mandamiento o una práctica ligada a circunstancias específicas. Además, veremos el contexto económico en el que funcionaba. ¿Estaba relacionado principalmente con dinero o con productos agrícolas? ¿Cómo encajaba dentro de la estructura nacional y religiosa de Israel? ¿Y por qué existe tanta confusión sobre este tema en la actualidad? A medida que avancemos, seguiremos algunos principios sencillos pero esenciales. Permitiremos que el contexto determine el significado. Distinguiremos entre narración y mandamiento. Examinaremos las tradiciones a la luz de la Escritura y recordaremos que un ejemplo histórico no se convierte automáticamente en una doctrina para todos los tiempos. Nuestro objetivo no es confirmar ideas preconcebidas, sino comprender la verdad bíblica con precisión. Porque antes de decidir qué creer acerca del diezmo, debemos entender qué era, cómo funcionaba y en qué contexto fue establecido. Y ahora que hemos establecido el propósito de este capítulo, estamos listos para comenzar por el principio. Antes de hablar sobre prácticas, aplicaciones o conclusiones, debemos responder la pregunta más básica y más importante de todas: ¿qué significa realmente la palabra diezmo? Esa será precisamente la primera cuestión que examinaremos en la siguiente infografía. Al comenzar este capítulo, debemos responder una pregunta fundamental: ¿qué significa realmente la palabra diezmo? Puede parecer una cuestión sencilla, pero en realidad es el punto de partida de todo el debate. Muchas personas defienden el diezmo, otras lo rechazan, algunas lo consideran obligatorio y otras no. Sin embargo, pocas veces se comienza definiendo exactamente qué se entiende por diezmo. Toda enseñanza seria debe comenzar por una definición clara. Si utilizamos una palabra sin entender su significado, corremos el riesgo de construir conclusiones sobre una base equivocada. Y cuando la base es incorrecta, todo lo que edificamos encima termina siendo confuso. En su sentido más básico, la palabra diezmo significa simplemente décima parte. Esa es la idea literal contenida en el término. Habla de una porción equivalente a una de cada 10 partes. Sin embargo, aquí debemos tener cuidado. Conocer el significado de una palabra no responde automáticamente todas las preguntas relacionadas con su práctica. Saber que diezmo significa décima parte no nos dice quién debía entregarlo, a quién debía darse, qué elementos podían diezmarse, bajo qué circunstancias funcionaba, ni si sigue siendo obligatorio hoy. Por eso es importante distinguir entre el significado de una palabra y la aplicación bíblica de esa palabra. Son asuntos relacionados, pero no idénticos. Una cosa es definir el término y otra muy distinta es demostrar cómo funcionaba dentro de las Escrituras. Se habla de porcentajes, obligaciones y aplicaciones modernas antes de haber establecido una definición bíblica clara. Pero la verdad siempre exige que empecemos por el principio. Si queremos comprender correctamente este tema, debemos dejar de lado las suposiciones y permitir que la Biblia defina sus propios términos. Solo entonces podremos evaluar cualquier enseñanza de manera justa y precisa. Pero una vez que definimos la palabra, surge una nueva pregunta. Aunque diezmo significa literalmente décima parte, no todas las personas entienden ese concepto de la misma manera. A lo largo del tiempo, se han desarrollado distintas interpretaciones, distintas aplicaciones e incluso distintas ideas acerca de lo que realmente constituye el diezmo bíblico. Por eso, en la siguiente infografía, comenzaremos a examinar con más detalle cómo era entendido y practicado el diezmo dentro de las Escrituras.
En la infografía anterior vimos que existe una gran diversidad de opiniones acerca del diezmo. Sin embargo, antes de analizar quién tiene razón o quién está equivocado, debemos detenernos en una pregunta fundamental. ¿De qué diezmo estamos hablando? Puede parecer una pregunta sencilla, pero gran parte de la confusión que existe en este tema surge precisamente porque muchas personas utilizan la misma palabra para referirse a conceptos distintos. Cuando alguien afirma que el diezmo sigue vigente, ¿qué quiere decir exactamente? ¿Está hablando del 10% del salario, del ingreso bruto, del ingreso neto, de una ofrenda voluntaria, de una práctica relacionada con la ley de Moisés, o simplemente de una costumbre religiosa transmitida por tradición? Con frecuencia descubrimos que dos personas pueden debatir durante horas utilizando la palabra diezmo, pero cada una tiene una definición diferente en mente. Ese es uno de los mayores obstáculos para llegar a una conclusión clara. En cualquier área del conocimiento, las definiciones importan. Nadie puede sostener una conversación seria sobre un tema si primero no se establece el significado de los términos utilizados. La teología no es una excepción. Si la definición es incorrecta, las conclusiones también serán incorrectas. Si la definición es confusa, la discusión terminará siendo confusa. Pero cuando la definición es clara, el análisis puede avanzar sobre una base sólida. Por esta razón, no basta con repetir la palabra diezmo. Debemos preguntarnos cómo la define la Escritura. Muchas veces las personas han heredado una definición procedente de tradiciones religiosas, costumbres denominacionales o interpretaciones populares. Sin embargo, una doctrina no debe construirse sobre tradiciones humanas, sino sobre lo que realmente enseña el texto bíblico. La tradición puede influir en nuestra manera de entender ciertos temas, pero no tiene autoridad para redefinir lo que Dios ha revelado. Por eso, antes de aceptar o rechazar cualquier enseñanza relacionada con el diezmo, debemos asegurarnos de que todos estamos hablando de la misma cosa. De otro modo, el debate se convierte en un intercambio de opiniones donde cada persona defiende una definición distinta sin darse cuenta. La pregunta correcta no es todavía si el diezmo continúa vigente o no. La pregunta correcta es mucho más básica. ¿Qué es exactamente el diezmo según la Biblia? Una vez que la definición sea establecida correctamente, podremos examinar las evidencias históricas y bíblicas con mayor precisión. Y eso nos conduce naturalmente a la siguiente cuestión. Si queremos conocer la definición bíblica del diezmo, primero debemos investigar sus antecedentes y observar cómo aparece en la historia antigua antes de ser incorporado al sistema legal de Israel. Eso es precisamente lo que comenzaremos a estudiar en la siguiente infografía. En la infografía anterior, vimos que una de las mayores fuentes de confusión alrededor del diezmo es la falta de una definición clara. Antes de llegar a conclusiones, necesitamos saber exactamente de qué estamos hablando. Una vez establecido ese principio, surge una pregunta importante. ¿Apareció la práctica del diezmo por primera vez cuando Dios entregó la ley a Israel o ya existía anteriormente? La respuesta es que la práctica de entregar una décima parte era conocida mucho antes de los días de Moisés. Diversos pueblos del mundo antiguo practicaban formas de diezmo siglos antes de que Israel recibiera la ley en el monte Sinaí. Los registros históricos muestran que en distintas culturas antiguas existían contribuciones relacionadas con templos, sacerdotes, reyes y sistemas religiosos. En algunos casos, se entregaba una décima parte como expresión de lealtad a una autoridad. En otros, como contribución a templos o actividades religiosas. Por lo tanto, la idea de entregar una décima parte no era exclusiva del pueblo de Israel. Era una práctica conocida en diversas regiones del antiguo Cercano Oriente. Sin embargo, aquí debemos tener mucho cuidado. El hecho de que una costumbre exista en varias culturas no significa automáticamente que haya sido establecida por Dios como una obligación universal. Muchas prácticas antiguas eran ampliamente conocidas y aceptadas, pero eso nos convertía necesariamente en mandamientos divinos. Por ejemplo, numerosos pueblos tenían sacerdotes, templos, sacrificios y ceremonias religiosas. La antigüedad de una práctica no determina por sí sola su autoridad espiritual. Por eso la pregunta fundamental no es simplemente si una práctica existía. La verdadera pregunta es cuál era su origen,
cuál era su propósito y si Dios la incorporó formalmente dentro de su revelación. La infografía nos recuerda que debemos distinguir entre una costumbre cultural y un mandato dado por Dios. No son la misma cosa. Una práctica puede ser antigua, popular y ampliamente extendida, sin convertirse por ello en una obligación para todos los pueblos y para todas las épocas. Además, el pacto que Dios estableció con Israel posee características únicas dentro de la historia bíblica. Las instituciones que Dios entregó a esa nación deben analizarse dentro de ese contexto específico y no confundirse automáticamente con prácticas de otras culturas. Por eso, el hecho de que existieran formas de diezmo antes de la ley mosaica nos ayuda a comprender el trasfondo histórico del tema, pero todavía no responde la pregunta más importante. Toda práctica que aparece en la Biblia o en la historia bíblica debe convertirse automáticamente en una obligación para nosotros. Y esa es precisamente la cuestión que comenzaremos a examinar en la siguiente infografía, cuando estudiemos la diferencia entre una costumbre, una narración histórica y un mandamiento divino. En la infografía anterior, vimos que la práctica de entregar una décima parte existía mucho antes de que Israel recibiera la ley de Moisés. También observamos que diversas culturas antiguas conocían formas de contribuciones religiosas, tributos y entregas relacionadas con templos, sacerdotes o autoridades civiles. Sin embargo, ese dato histórico nos conduce ahora a una pregunta mucho más importante. Cuando la Biblia habla del diezmo, ¿está hablando principalmente de dinero, como lo entendemos hoy? Esta pregunta es fundamental, porque muchas personas asumen que el diezmo bíblico funcionaba de manera similar a los sistemas modernos basados en salarios, ingresos monetarios y cuentas bancarias. Pero cuando examinamos cuidadosamente el contexto bíblico, encontramos una realidad muy diferente. Israel era una nación cuya economía estaba profundamente ligada a la tierra. La riqueza de la mayoría de las familias provenía de sus cosechas, sus rebaños, sus viñedos, sus olivares y los productos obtenidos del campo. Por esa razón, cuando las escrituras describen el diezmo, normalmente lo relacionan con aquello que producía la tierra y con el aumento del ganado. El énfasis principal no estaba puesto en ingresos salariales como los que conocemos actualmente. Esto no significa que el dinero no existiera en el mundo antiguo. Existía y era utilizado para diversas transacciones comerciales. Sin embargo, el sistema del diezmo fue establecido dentro de una economía agrícola específica y para una nación con circunstancias particulares. Por eso debemos tener cuidado al trasladar automáticamente todas las características de aquel sistema al contexto moderno, sin antes analizar sus diferencias. Comprender el contexto económico en el que fue dado el diezmo nos ayuda a evitar conclusiones apresuradas y nos permite interpretar los textos bíblicos dentro del escenario en que fueron escritos. Y precisamente aquí surge una nueva pregunta que debemos responder. Si el diezmo estaba ligado principalmente a productos agrícolas y al ganado, ¿qué dicen exactamente los pasajes bíblicos cuando describen aquello que debía diezmarse? Esa será la cuestión que examinaremos en la siguiente infografía. En la infografía anterior vimos que el diezmo bíblico estaba estrechamente relacionado con una economía agrícola. Observamos que la atención principal del sistema no estaba puesta en salarios o ingresos monetarios, sino en los productos de la tierra y en el aumento del ganado. Pero esa observación nos conduce a una pregunta todavía más importante. ¿Por qué existía ese sistema? ¿Era simplemente una práctica religiosa independiente o formaba parte de algo mucho más amplio? Cuando examinamos las Escrituras, encontramos que el diezmo no apareció como una norma aislada. Formaba parte de todo un sistema legal, nacional y religioso que Dios estableció para Israel. El diezmo estaba ligado al sacerdocio levítico, ya que la tribu de Leví no recibió una herencia territorial como las demás tribus. Su sostenimiento provenía de las provisiones que Dios había establecido dentro de la ley. También estaba conectado al tabernáculo y posteriormente al templo, donde se desarrollaba gran parte de la vida religiosa de la nación. Además, el diezmo funcionaba dentro de una estructura nacional específica. Israel no era simplemente un grupo de creyentes dispersos. Era una nación organizada bajo leyes dadas directamente por Dios, con regulaciones civiles, ceremoniales y religiosas que formaban un sistema integrado. Por eso la ley de Moisés no solamente mencionaba el diezmo,
También regulaba cuándo debía entregarse, quién debía recibirlo, cuál era su propósito y cuáles eran las responsabilidades asociadas a él. De hecho, el diezmo coexistía junto a muchas otras disposiciones del pacto mosaico, incluyendo fiestas, sacrificios, primicias, leyes ceremoniales y diversas ordenanzas relacionadas con la vida nacional de Israel. Esto significa que para comprender correctamente el diezmo, debemos estudiarlo dentro del sistema al que pertenecía originalmente. Separarlo completamente de ese contexto puede llevarnos a conclusiones que los propios textos bíblicos no pretenden enseñar. Por eso, al analizar el diezmo, no basta con preguntarnos qué era. También debemos preguntarnos cómo funcionaba dentro del marco legal que Dios estableció para Israel. Y precisamente allí surge la siguiente cuestión que examinaremos. Si el diezmo formaba parte de la ley mosaica y del sistema nacional de Israel, ¿qué relación tenía con los levitas y por qué ellos ocupaban un lugar tan importante dentro de este mandato? Esa será la pregunta que comenzaremos a explorar en la siguiente infografía. En la infografía anterior vimos que, según la definición bíblica, el diezmo era literalmente una décima parte. Pero una vez comprendida su definición, surge una pregunta aún más importante. ¿Dónde encajaba exactamente ese diezmo dentro del plan de Dios para Israel? La respuesta es que el diezmo no apareció como una práctica independiente ni como una costumbre aislada. Formaba parte de un sistema mucho más amplio que Dios estableció para la nación de Israel bajo la ley de Moisés. Por eso, cuando leemos acerca del diezmo en el Antiguo Testamento, debemos recordar que no estaba separado del resto de las instituciones que Dios había dado a su pueblo. El diezmo estaba estrechamente ligado al sacerdocio levítico. Los levitas no recibieron herencia territorial como las demás tribus, por lo que Dios estableció un sistema mediante el cual fueran sostenidos mientras realizaban sus funciones en el servicio sagrado. También estaba relacionado con el tabernáculo y posteriormente con el templo. El sistema de ofrendas, sacrificios, festividades y servicios religiosos funcionaba dentro de una estructura organizada que Dios había diseñado específicamente para Israel. Además, el diezmo formaba parte del sistema nacional de Israel. No era simplemente un acto privado entre una persona y Dios. Estaba integrado dentro de la vida religiosa, social y nacional del pueblo del pacto. La propia ley de Moisés regulaba detalladamente cómo debía entregarse, quién debía recibirlo y cuál era su propósito. Existían instrucciones específicas que formaban parte de un marco legal completo. Y aquí encontramos algo que muchas veces se pasa por alto. El diezmo no estaba solo. Junto a él existían numerosas ordenanzas relacionadas con el sacerdocio, las primicias, las fiestas, las leyes ceremoniales, las purificaciones y muchas otras disposiciones que pertenecían al mismo sistema. Por eso, para entender correctamente el diezmo, debemos verlo dentro del contexto donde Dios lo estableció originalmente. En resumen, el diezmo bíblico estaba íntimamente unido al sacerdocio levítico, al templo y al sistema legal que Dios dio a Israel como nación. Fuera de ese sistema específico, ya no encontramos el mismo contexto ni la misma función. Pero una vez que entendemos esta relación entre el diezmo y la ley mosaica, surge una nueva pregunta. Si el diezmo pertenecía a un sistema legal específico dado a Israel, ¿por qué existe tanta confusión en nuestros días acerca de su aplicación? Esa es precisamente la cuestión que examinaremos en la próxima infografía, donde analizaremos las principales razones detrás de la confusión moderna sobre el diezmo. Llegados a este punto, es importante detenernos y hacer una reflexión. El hecho de que una práctica sea antigua no demuestra automáticamente que Dios la haya establecido para todos los pueblos, en todos los tiempos y bajo todas las circunstancias. La antigüedad de una costumbre no determina su autoridad espiritual. Por eso, antes de sacar conclusiones sobre el diezmo, necesitamos aplicar un principio que es válido para cualquier doctrina bíblica. Debemos definir correctamente antes de discutir. Debemos examinar cuidadosamente antes de concluir. Y precisamente esa es la idea central de este primer capítulo. Muchas controversias nacen porque las personas comienzan por las conclusiones en lugar de comenzar por la evidencia. Primero deciden lo que quieren creer y después buscan argumentos para respaldarlo. Pero el camino bíblico es exactamente el contrario. Primero examinamos los hechos, primero observamos el contexto, primero analizamos las escrituras y solamente después llegamos a una conclusión.
También hemos visto que las tradiciones, por antiguas que sean, no tienen autoridad por encima de la palabra de Dios. Las costumbres humanas pueden ayudarnos a entender aspectos históricos, pero nunca pueden corregir, modificar o reemplazar lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Por eso, todo debe ser examinado a la luz de la palabra de Dios. Además, el contexto es fundamental. Una misma práctica puede tener significados diferentes dependiendo de la época, las personas involucradas y el propósito para el cual fue establecida. Cuando ignoramos el contexto, incluso textos verdaderos pueden terminar siendo mal interpretados o mal aplicados. Por esa razón, el creyente maduro no corre apresuradamente hacia una conclusión. Examina, compara, analiza y permite que la Escritura explique la Escritura. Al final, nuestro objetivo no es defender una tradición ni atacar otra. Nuestro objetivo es conocer la verdad, porque la verdad debe ser siempre más importante que nuestras opiniones previas. Y cuando permitimos que la verdad guíe nuestras conclusiones, evitamos confusiones innecesarias y permanecemos firmes en aquello que realmente enseña la palabra de Dios. Y ahora que hemos establecido este principio fundamental de estudio, estamos preparados para dar el siguiente paso. Si vamos a comprender correctamente el tema del diezmo, primero debemos descubrir cómo aparecen las Escrituras y cuáles son los primeros ejemplos bíblicos relacionados con esta práctica. Esa será la base para continuar nuestro análisis en la siguiente infografía.